Saludos chicos y chicas. Esta primera lección va a repasar un poquito lo que vimos la última clase sobre correlación entre dos variables. En esta presentación solamente vamos a discutir qué son datos bivariados, identificar las variables respuesta y la variable explicativa, que ya pues en la mayoría de las secciones pues llegamos a explicar esto. Le dije que usualmente en análisis bivariado usted va a tener dos variables, una a la que llamamos la variable respuesta y a otra es la que llamamos la variable explicativa, la que explica o tiene un efecto en lo que pasa en la variable respuesta. Entonces, esa variable respuesta usualmente es lo que medimos, lo que contabilizamos de alguna manera u otra, es lo que usualmente se le llama la variable independiente, pero en estadística se utiliza como la variable o se llama la variable respuesta. Tenemos también la variable explicativa, que es la que tiene algún tipo de influencia o tiene algún efecto en la variable respuesta. Usualmente la variable explicativa nosotros es la que nosotros manipulamos de alguna manera en nuestros experimentos, en la que llamamos la independiente. Les había mostrado el ejemplo de pues, la relación que hay entre las dos variables, número de cervezas ingeridas y concentración de alcohol en la sangre. Aquí la relación es que entre mayor número de cerveza usted beba, mayor la concentración de alcohol en la sangre. Por tal razón, la variable explicativa sería el número de cervezas, perdón, porque el número de cervezas que usted se bebe tiene un efecto en cuánto alcohol en la sangre usted tiene después de beberse esa cerveza. So, variable explicativa, número de cervezas ingeridas. Variable respuesta, lo que vamos a contabilizar, lo que vamos a medir, nivel de alcohol en la sangre o concentración de alcohol en la sangre. ¿Ok? Entonces, el análisis bivariado, como el nombre le dice, toma en cuenta dos variables. Examina la relación que hay entre esas dos variables. Cuando usted está haciendo un análisis bivariado porque usted cree que hay algún tipo de relación entre esas dos variables. Y pues eso es lo que va a poner a prueba, básicamente. Se utilizan mayormente gráficas y para usted poder hacer la gráfica necesita que para cada individuo en su estudio usted tenga un valor para cada una de las dos variables. Si nada más tomo un valor para una de las variables para ese individuo, pues ya ahí ese individuo lo tiene que sacar del estudio porque no va a funcionar. Para poder hacer lo que se conoce como un scatter plot o una gráfica de dispersión, usted necesita, por cada individuo, en este caso los individuos son estudiantes que formaron parte de nuestro estudio, yo necesito tener información del número de cervezas que ellos ingirieron y el contenido de alcohol en la sangre. Una vez, con este caso tengo 16 individuos y para los 16 tengo los dos valores. Pues en este caso sí puedo utilizar los 16 individuos en mi análisis. Y puedo hacer una variable como, una gráfica, perdón, como esta, donde en el eje de X tengo la variable explicativa, que en este caso es el número de cervezas ingeridas, y en el eje de Y, en el vertical, tengo contenido de alcohol en la sangre. Siempre en X va variable explicativa, siempre en Y tengo variable respuesta. Y al yo hacer eso, pues le estoy diciendo a la persona que está mirando esta gráfica, mi eje de X explica de alguna manera Y. El número de cervezas que la persona tomó me explica contenido de alcohol en la sangre. ¿Okay? Y pues le había preguntado que qué significaba cada uno de estos puntos en la gráfica. Pues para cada uno de estos puntos yo tengo un valor de X, número de cerveza, y Y, contenido de alcohol en la sangre. Cada uno de estos puntitos es una persona, es uno de los estudiantes que participó en mi estudio. Como eran 16 estudiantes, yo debería tener ahí 16 puntitos azules, ¿no? Esta gráfica, hasta hacerlas manuales, es muy fácil. Usted simplemente establece las escalas de X y de Y pensando de dónde a dónde van mis valores en X y Y, del más pequeño al más grande. Establezco el largo y ancho de mis ejes y luego es como marcar puntos en un mapa o en un plano cartesiano. Cuánto, en este caso X es el número de cervezas, pues cuántas cervezas se toma esta persona, aquí es una, y cuánto es su contenido de alcohol en la sangre. Menos de 0.02, 0.01, pues aquí va mi primer puntito. Segundo punto, la segunda persona se tomó 2 cervezas y su número de alcohol, contenido de alcohol en la sangre es 0.3.
Pues aquí va el puntito, buscando X y Y. Les dije que era bien importante que a la hora de usted graficar esos puntos, sus datos, en un scatterplot o un gráfico de dispersión, es importante que usted no empiece los ejes desde cero y vaya hasta el número máximo, porque puede ser que sus puntos queden como apiñados en una esquinita y sea bien difícil decir algo acerca de esos datos. Sino que usted va a ir a los ejes y se va a encargar de que los ejes, el X y el Y, vaya, el valor mínimo de X, vaya desde el número menor o más o menos menor de sus datos hasta el número mayor de sus datos. Entonces vamos a ver esa escala a la escala de valores de sus datos. Y eso nos va a permitir que esos puntos aquí se empiezan a separar simplemente porque decidí arreglar un poquito mi eje de Y, pensando que, bueno, una persona con un pulso de 0 está muerta, eso no tiene sentido, y 20 latidos, un pulso de 20 tampoco es una persona que esté muy haciendo ejercicio, ni consciente, etc. So, me limité a alterar ese eje de Y, perdón, de manera que me incluya desde los valores más pequeños dentro de mis datos, que era como alrededor de 120 hasta, bueno, aquí lo dejo hasta 180, yo lo hubiera cortado como hasta 165, ya me distribuía bastante bien mis datos. Si arreglamos esos ejes, tanto X como Y, para que me muestre, ¿verdad?, los límites menor y mayor de la distribución de mis datos, pues ahora sí le puedo sacar información a esos puntos. Ahora sí veo que lo que me está diciendo esos datos es que entre más rápido o más corto el tiempo en el que las personas nadaran las 2000 yardas en la piscina, más agitado estaba su pulso, ¿no? Mayor el número del pulso. ¿Por qué? Porque pues hicieron más esfuerzo, late más el corazón, ¿verdad? Y entre más se tardaron, los que se tardaron entre 35, 36 minutos, pues los latidos estaban a unos niveles más bajos. Yo también le había dicho de que aquí hay una zona donde usted puede ver ejemplos de personas que nadaron las 2000 yardas más o menos al mismo tiempo, le tomó más o menos 36 minutos, pero hay unos individuos que digamos que sus latidos estaban 10, 20 por encima de otra persona que lo hizo al mismo tiempo. Y algunos de ustedes me dijeron que eso tenía que ver correctamente con la condición de la persona que estuviera haciendo, ¿verdad? Nadando estas 2000 yardas. Si la persona tiene mayor condición física, puede hacerlo a 36 minutos y estar menos fatigado. Versus una persona que no tenga tanta condición física, ¿verdad? No tenga ese rendimiento, de manera que se tarda lo mismo, pero está mucho más fatigado. Vamos a dejarlo hasta ahí en esta primera lección, porque simplemente estábamos repasando lo que vimos en la próxima clase. Pase a la próxima sección donde estamos empezando por material nuevo. Hablamos de cómo interpretar estas gráficas, cualquier gráfica que sea de dispersión.